Hola, hoy vamos a hablar de una historia, fascinante, y que no muchos conocen. Es la historia de los Raiders, una especie de rama de élite dentro de los Scouts que, literalmente, reinventó el escultismo en la Francia de la posguerra. Y bueno, la pregunta se cae de madura, ¿no? ¿Qué pasa cuando mezclas el escultismo con los comandos? O sea, ¿cómo es que una organización que se dedica a acampar y a hacer servicio comunitario termina inspirándose en las fuerzas especiales? La respuesta, créanme, nos cuenta una historia increíble sobre cómo se le hace frente a una crisis. Ok, para entender todo esto tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a Francia, año 1945. La guerra acaba de terminar. La sociedad está, literalmente, intentando levantarse de las ruinas. Y en medio de todo ese caos, el movimiento Scout se enfrentaba a un problema que, aunque silencioso, era gravísimo. Y el problema era este. Los métodos que funcionaban de maravilla antes de la guerra ya no conectaban para nada con los jóvenes. Piénsenlo, era una generación que había visto y vivido el conflicto más devastador de la historia. Algo había cambiado para siempre. A ver, el problema era súper concreto. Los chicos de 14, 15 años estaban abandonando las tropas, pero a montones. Las actividades de siempre les parecían, digámoslo así, cosa de niños. Sentían que no tenían nada que ver con la realidad tan dura que les había tocado vivir. Lo que necesitaban era un desafío, pero uno de verdad. Y es justo en este punto donde la historia da un giro y aparece una figura clave. Un hombre cuya experiencia en la mismísima guerra le iba a dar una perspectiva, totalmente nueva sobre cómo motivar a estos jóvenes. Su nombre era Michel Menou, y como comisionado nacional Scout, pues tenía la tarea de resolver esta crisis. Y su hoja de vida, su experiencia, era, por decirlo suavemente, bastante inusual para un líder Scout. Es que Menou no era un administrador de escritorio, para nada. Era un hombre de acción pura. Oficial de la resistencia francesa, paracaidista militar y comando de la Fuerza Aérea. Casi nada. Toda esa experiencia en incursiones relámpago le enseñó el valor del desafío, de la técnica y sobre todo, del espíritu del equipo. Y fue justo eso, exactamente eso, lo que quiso traer al mundo del escultismo. Y su inspiración la tomó de un lugar muy específico. Menou admiraba profundamente a los Chindits. Estas eran unas unidades de élite del ejército británico que operaban en condiciones extremas en Birmania. Él vio en su mística, en su forma de trabajar, un modelo perfecto. Ojo, no para la guerra, sino para forjar el carácter y el compromiso de los jóvenes. Así que, con esta visión casi militar, y entendiendo perfectamente el problema, Menou propuso una solución radical. Una que iba a sacudir hasta los cimientos del escultismo más tradicional. Su solución fue crear los Raider Scouts. Y ojo, esto no era un programa para todos. Era como el último nivel, la prueba final. Un desafío supremo pensado para esos que buscaban algo más. Justamente para retener a esos adolescentes que se estaban yendo. El contraste era brutal. Por un lado, tenías al escultismo tradicional que se sentía como estancado. Por el otro, los Raiders proponían una dinámica totalmente nueva. Mientras uno perdía jóvenes, el otro se enfocaba en retenerlos con especialización técnica y un desafío que por fin estaba a su altura. Bueno, muy bien, pero ¿qué significaba ser un Raider en la práctica? ¿Cómo era el día a día? Pues todo se basaba en un sistema muy bien estructurado. Michel Menou definió 4 áreas que eran clave. Primero, el woodcraft, o sea, la vida en la naturaleza, pero llevada a un nivel de experto, de supervivencia total. Segundo, el deporte, con un énfasis especial en el judo por la disciplina que enseña. Tercero, mecánica, algo súper moderno para la época, que iba desde arreglar hasta conducir motos y autos. Y cuarto, y esto es fundamental, el servicio a la comunidad. Y esta insignia, de verdad, resume su filosofía de una forma brillante. Fíjense, en el centro, un salvavidas y la Cruz de Jerusalén, que son símbolos universales de ayuda, de servicio. Y luego, las alas, que representaban esa disposición a volar para ir al rescate de quien lo necesitara. Un concepto potentísimo. Pero la prueba de fuego, el desafío supremo, era el raid. Esto estaba directamente inspirado en las misiones de los Chindits y era una prueba de resistencia brutal.
La idea era marchar en línea recta superando cualquier obstáculo con un ritmo de 4 horas de caminata por 1 de descanso. A veces hasta dormían en los árboles. Era fortaleza física y mental al límite. Este lema, la verdad, lo resume todo a la perfección. La técnica, la dureza física, toda esa preparación, al final del día, tenía un solo propósito: el servicio. No se trataba de ser fuerte solo por serlo, sino de ser fuerte para poder ayudar mejor a los demás. Y el éxito fue inmediato, masivo. La propuesta de menú conectó de una manera increíble con la juventud francesa. Pero, y aquí viene la parte interesante, ese mismo éxito ya traía adentro la semilla de su propia desaparición. 50,000. 50,000. Ese es el número de raiders que se juntaron en el verano del 56 para un evento llamado La Grande Moisson, la Gran Cosecha. Fue un evento gigantesco de servicio comunitario y, sin duda, fue el punto más alto de todo el movimiento. Una locura. La trayectoria fue de verdad meteórica. Nace de la crisis del 45, tiene su primera gran ceremonia en el 49, llega a su punto más alto en el 56 y para 1964 el movimiento es reemplazado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? Pues la gran paradoja es que su propio éxito fue lo que los condenó. Los Raiders fueron tan idealizados, tan glorificados, que se convirtieron en la imagen del scout perfecto. Y eso creó una distancia, una brecha enorme con el resto de las tropas. El nivel de exigencia era tan alto que muy pocas unidades lograban calificar, y la asociación nunca supo bien cómo replicar el modelo a gran escala. Se volvieron básicamente una élite inalcanzable. Aunque el programa oficial como tal desapareció en 1964 y dio paso a la rama de los pioneros que buscaba ser más inclusiva, el impacto de los Raiders, ese no se borró así como así. Esa idea de un escultismo más duro, más técnico, más enfocado en el servicio para los más grandes, esa idea perdura. El espíritu Raider sigue vivo hoy en día en muchos programas y asociaciones alrededor del mundo. Y eso demuestra que la necesidad que Michel Menú vio en su momento sigue siendo súper relevante. Y todo esto nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? La historia de los Raiders es una lección increíble sobre innovación y motivación, pero también es una advertencia. A veces, crear un ideal tan perfecto, tan de élite, puede generar una división tan profunda que la misma estructura que lo creó simplemente no la puede soportar. Da para pensar. Nos vemos en la próxima.